Bueno, entonces vamos a continuar con la pregunta número 2, ¿no? Que dice, explique con sus palabras la ley de Hooke. La ley de Hooke está asociada a una fórmula muy sencilla que ustedes seguramente ya vieron en física uno o física general, no sé cómo se llama la materia. ¿Y cómo era esa fórmula? Una constante por el recorrido. Pero la fórmula completa, ¿cómo es? Era menos F K igual, por el alargamiento, delta X. Pero está faltando, la fórmula es algo igual a otra cosa. Fuerza fuerza. igual a menos K por delta X. Delta Bueno, X es el desplazamiento. muy bien. Entonces, esa fórmula de Hooke habitualmente nosotros la asociamos al comportamiento de los resortes, ¿no es cierto? Yo tengo un resorte que puede ser de compresión o puede ser de tracción, ¿sí? Si al resorte de tracción no lo estiro, sobre él no hay ningún tipo de fuerza. Si al resorte de compresión no lo comprimo, sobre él no hay ningún tipo de fuerza. En ambos casos, la magnitud de la fuerza que aparece sobre el resorte es proporcional al desplazamiento que yo le provoque a uno de los extremos del resorte, ¿no? Y la fuerza va a resultar proporcional a una característica intrínseca del resorte, que es la constante del resorte, que yo no sé si, por si acaso lo vamos a escribir ahora, opciones del puntero, acá tenemos pluma. Fíjense, nosotros estamos con esta fórmula, ¿no? Fuerza igual a K por X, ¿no es cierto? Yo lo que quiero hacer en realidad es despejar el valor de K, ¿no? Entonces, si yo despejo el valor de K, me queda que K es igual ¿a qué es igual? Fuerza sobre el movimiento. La distancia. Fuerza sobre el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, por ejemplo, yo a dónde quería ir? A las unidades de la constante del resorte. Eh, las unidades de la constante del resorte van a resultar una unidad de fuerza dividido una unidad de desplazamiento. Entonces, una constante puede tener una unidad que pueden ser newton por milímetro, ¿no es cierto? Entonces, por decir un valor numérico, si un resorte tiene una constante de 300 newton, ¿no? Quiere decir que si yo vamos a suponer que es un resorte de compresión, si yo lo comprimo un milímetro, ¿cuánto va a ser la fuerza que va a aparecer sobre el resorte? Si la constante es de 300. 300. Son 300 newton, ¿no es cierto? O sea, la constante del... Como nosotros sabemos que los resortes eh, trabajan dentro del régimen elástico y que dentro del régimen elástico hay una relación lineal entre fuerza y desplazamiento, por eso hablamos de la constante del resorte, porque la relación es lineal. Entonces, si yo tengo un resorte de 300 newton por milímetro, si yo lo comprimo 5 milímetros, bueno, voy a estar generando una fuerza de 1500 newton. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Escuché algo, leí algo ahí por ahí que había de potencia restitutiva Potencia en el restitutiva. resorte. Potencia restitutiva creo que era un paper de Robert Hooke, donde definió esta ecuación, si mal no recuerdo. Porque potencia restitutiva en realidad son palabras en latín.
Ah, sí, porque era potencia, ¿puede ser? Potentia, ¿no? Claro. Claro, y lo de restitutiva, ¿con qué tiene que ver? Con que vos al resorte lo comprimís y él instantáneamente te quiere devolver esa compresión. ¿Sí? El tipo está haciendo fuerza como para volver a su estado original, que su estado original es sin carga, ¿no es ¿Es de cierto? equilibrio? ¿Cómo? ¿Es de equilibrio el estado original? Y sí, porque el estado original del resorte es que, bueno, si no está, si es un resorte de tracción y no lo tengo traccionado, no tengo carga. Si es un resorte de compresión y no lo tengo comprimido, no tengo carga. Ahora si lo comprimo, él es como que quiere volver a su estado inicial, y volver a su estado inicial significa que quiere restituir su estado inicial, ¿no es cierto? Es decir, descargarse, por decirlo de alguna manera. Lógicamente que hay, dependiendo del mecanismo, en algunos casos lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿no? Pero me imagino que tiene que ver con eso, lo de restitutiva, de devolver la carga que uno le está generando. Ok. No, y además también el hecho de que la fuerza restitutiva es opuesta a la dirección del desplazamiento. Sí, claro, sí, sí, así es. Bueno, pregunta 3. ¿Qué quiere decir que en estabilidad y resistencia de materiales solo nos ocuparemos de los materiales trabajando en régimen elástico? Perdón, profesor, pero sigue sin grabar, ¿eh? ¿Cómo sabes? Porque no figura acá que se está grabando la clase. Es que yo estoy usando OBS, ¿eh? Ah, bueno, bueno, A ver, perdón. pero ahora vos sabés que me hiciste dudar, ¿eh? Ay, espera. No, no, el Zoom tiene una opción, un botoncito de grabar, y ahí a nosotros nos chusmea que estás grabando, pero en este caso, si es OBS, no figura. Claro, porque yo no, Entonces, no si sé está, cómo. si está usando el OBS, fíjese que dice iniciar grabación, si no la ha iniciado, si no dice detener grabación. Claro, pero Si está tengo en que el salir de grabación, acá, me parece, ¿eh? Porque no veo nada del OBS acá yo. Ah, sí, ¿Y sí. qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de compartir? Escape. No, con escape, No me salió. ¿no? Oh. Ven que estaba, acá se ve que estaba grabando, ¿ven? ¿Ven que está encendido el OBS? Bueno, Ah, sí. bueno, vamos a ocultar. ¿Esto era? Sí. Bueno. Claro, no, yo no, la verdad que nunca usé el tipo, el método del Zoom para grabar. Siempre lo hice con el OBS porque es lo que aprendí y sigo con mis orejeras yo. Bueno, entonces estábamos en la pregunta 3. ¿Qué quiere decir que en estabilidad y resistencia de materiales solo nos ocuparemos de los materiales trabajando en régimen elástico? que no vamos a considerar deformaciones permanentes del material, solo aquellas que, digamos, fuerzas que provoquen deformaciones que no sean residuales, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, por las cargas a las cuales está sometida una estructura, en un sector de la estructura, el material supera la tensión de fluencia? ¿Qué riesgo se empieza a ver? Deformación. Deformación plástica, ¿no? Sí. Y si, por ejemplo, las cargas son muy altas, Puede haber una extracción, dice No, eso. puede va a haber una producir una estricción. Y ruptura. si son más altas todavía, Rotura. Perdés la estabilidad. puede haber una rotura, puede haber una fractura directamente en la estructura. Entonces, como consecuencia directa de eso, la manera de estar trabajando, por decirlo de algún modo, con la estructura tranquilo, tranquila, es haciéndolo dentro de la zona en la cual el material se comporta de forma lineal, es decir,
sin superar la tensión de fluencia como hablábamos la clase anterior. Inclusive yo les comentaba que, bueno, tampoco es que se utiliza para hacer los cálculos la tensión de fluencia, sino que sobre la tensión de fluencia se aplica un coeficiente de seguridad, y ese coeficiente de seguridad, bueno, dependerá del tipo de estructura, de la incertidumbre que tengamos en términos de la carga, bueno, etcétera, 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 ¿no? ¿Está bien? Bien. Bueno. ¿Cuáles son, pregunta 4, cuáles son los efectos de la fuerza sobre los cuerpos? ¿Qué efectos producen las fuerzas sobre los cuerpos? Traslación, rotación y las deformaciones elásticas y plásticas. Bueno, lo podríamos decir de otra manera, y sería de la siguiente, ¿no? Nosotros podríamos decir que los efectos de la fuerza sobre los cuerpos tienen que ver con alterar dimensiones o formas o modificar el estado de movimiento de los cuerpos. Nosotros en esta materia de estabilidad y resistencia de materiales nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con modificar el estado de movimiento de los cuerpos. Y en la materia de quinto año de ingeniería metalúrgica nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con alterar las dimensiones o formas, porque concretamente las máquinas de conformado plástico lo que hacen es aplicar fuerzas sobre materiales de forma sencilla para cambiarle de forma a través de un proceso en el cual no hay un cambio de volumen en la pieza, que sería el caso de la forja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos serían los dos efectos. De nuevo, Profe, ¿cuál es la materia? se La llama materia. conformación plástica. Entonces les decía, modificar el estado de movimiento de los cuerpos y alterar las dimensiones o las formas de los cuerpos, ¿no? Ese es el efecto de las fuerzas. Bueno, pregunta 5. ¿Qué tipo de movimiento de un cuerpo es el más general y cuándo se dice que se encuentra en equilibrio? El de los Traslación y rotación. Bien, traslación y rotación. Ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Vamos a imaginar un mundo sin rozamiento, ¿sí? Y yo tengo un cuerpo desplazándose en un movimiento de traslación rectilínea a velocidad constante. ¿Ese cuerpo está en equilibrio o no? Sí, Y lo sabemos a partir de qué ley. la primera ley de Newton. Primera ley. A partir Primera. de la primera ley de Newton. Pero vieron un tema importante que yo ahí lo destaqué, tiene que ver con la cuestión del rozamiento, ¿no? Porque en realidad en ninguna de las leyes de Newton se habla del rozamiento, y el rozamiento es algo con lo cual nosotros tenemos que convivir permanentemente. Con lo cual la posibilidad de que un cuerpo se traslade a velocidad constante en línea recta en la práctica no es posible, porque al haber una fuerza de rozamiento lo que va a terminar pasando es que la velocidad va a ir disminuyendo y en algún momento se va a detener ese vehículo o ese cuerpo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista teórico, si no hay rozamiento, nosotros podríamos tener un cuerpo que se está desplazando en línea recta a velocidad constante y que está en equilibrio. Y como decía alguno de ustedes por ahí, que bueno, yo no veo en realidad quién habla, el movimiento más general es de rototraslación.
¿Está bien? Perfecto. Ok. Bueno. Pregunta 6. Bueno, más que una pregunta, Profe, sí. se dice que un objeto está en equilibrio, entonces concluimos. ¿Cuál sería la La respuesta? segunda Yo parte. tengo que es cuando todas sus Cuando, fuerzas se anulan entre sí. O sea, su diferencia de velocidad es cero y su diferencia de aceleración es cero. A ver, cuando se compensan las fuerzas o Se se mueven compensa la a fuerza. velocidad constante. igual, Ok. fíjense Es que igual. esto Se da que, cero, pues. perdón, esto que estás preguntando aparece en las preguntas sucesivas, ¿viste? Que van a ser más específicas. Así que un poquito más adelante lo vamos a ver más detallado. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno. Eh, la pregunta 6. Defina cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un objeto que mantiene su forma y dimensiones constantes bajo la acción de una fuerza externa. Bien. ¿Y qué otra cosa se puede decir en relación a la distancia entre dos puntos de ese cuerpo rígido? Que no varían. Que no Claro. varían, ¿no es cierto? Bien. Y el principio de transmisibilidad. ¿Cómo? Y el principio de transmisibilidad de fuerzas. Ahí me perdí, ¿eh? No sé si me estás preguntando por la 7. No, no, yo lo agregué como extra. Ah, el Porque concepto de esta, cuerpo rígido es el que te permite eh, definir y utilizar el principio de transmisibilidad. Porque si el cuerpo no se deforma y si la distancia entre dos puntos de un cuerpo no se modifican, eso te brinda la posibilidad de trasladar el punto de aplicación de una fuerza a lo largo de su recta de acción, y ese es el principio de transmisibilidad. ok, buenísimo. O sea, que está bien, ¿no? 6 y 7 están vinculadas. O sea, el principio de transmisibilidad existe porque estamos hablando de un cuerpo rígido. El cuerpo rígido en realidad es una idealización, ¿no? Yo les decía Claro, la clase anterior que uno va a una empresa de forja, ve las máquinas de forja que parecen prácticamente edificios, y vos decís, no, esto no se puede deformar, pero uno le mete un sistema de medición para ver deformaciones y la máquina y la estructura se deforma. A pesar de que a uno le parece que es imposible que se deforme, ¿no? Pero sí, se deforman. Entonces, bueno, lo de cuerpo rígido, como decíamos, es una idealización. Vieron que uno en la ingeniería en realidad va construyendo el conocimiento partiendo desde idealizaciones muy sencillas y después va complejizando, va considerando, digamos, aspectos más cada vez más reales. Y bueno, en el caso de nuestra materia, eh, lo más ajustado a la realidad tendría que ver, por un lado lo podemos ver, no sé, o con cuestiones experimentales o con simulaciones por elementos finitos, ¿no? Bueno, pregunta 8. Dos fuerzas aplicadas a un cuerpo están en equilibrio ¿cuándo? Cuando se compensan, es decir, que no hay rotación ni traslación. Pero ¿qué condiciones tienen que cumplir ese par de fuerzas? Que son iguales en magnitud, opuestas y colineales. Muy bien, ahí está. Entre las dos ideas que ustedes plantearon, ahí tendríamos cerrada esa pregunta 8. Ahora, a veces nos puede pasar, por ejemplo, que en vez de dos fuerzas tenemos tres fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, y en ese caso, ese cuerpo está en equilibrio ¿cuándo? ¿Qué tiene que ocurrir?
La resultante entre las dos fuerzas tiene que ser igual a la fuerza en sentido Entre, opuesto. entre todas las fuerzas es igual a cero. O eso. La suma vectorial. Bueno, nosotros lo habíamos visto desde el punto de vista gráfico. Permítame adelantarme si es que esto me deja. A ver. Sí. Acá yo me lo traje el gráfico. Fíjense que acá nosotros tenemos las tres fuerzas en la parte izquierda que está designada como A, ¿no? Tenemos F1, F2 y F3. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Como el cuerpo es un cuerpo rígido, nosotros las fuerzas las podemos trasladar a lo largo de su recta de acción. Y F1 y F2 concurren en este punto que no tiene una designación, este puntito negro que está acá, ¿no? Después, llevadas las dos fuerzas a ese punto, haciéndolas concurrir en ese punto, yo acá me di cuenta que la clase anterior olvidé referirme a lo que sería la construcción de la resultante por el método del paralelogramo. Vieron que acá tenemos una construcción gráfica en donde la suma de F1 más F2 que me definen en un todo un paralelogramo sería la resultante. ¿Correcto? Si esta resultante tiene el mismo módulo que F3, sentido opuesto y comparte la recta de acción, evidentemente este sistema se encuentra en equilibrio. Y por otro lado, fíjense que como F3, lógicamente también está aplicada al mismo cuerpo rígido, F3 se puede trasladar su punto de aplicación a lo largo de su recta de acción y las tres fuerzas son concurrentes, ¿no es cierto? Entonces, para que tres fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido estén en equilibrio, bueno, se tienen que cumplir todas estas condiciones que acabamos de comentar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, Sí, estamos anotando, profe. bueno, perdón, no, yo disculpen que pregunte, pero a veces como en general siempre hablan y si no hablan un ratito ya pienso como que digo, bueno, tengo algún problema o algo. No, estamos ahí, estamos. profe, Sí, y una consulta acá. Y yo agregué el de las tres fuerzas, ¿no? Y que la sí. suma de momentos sea igual a cero. ¿Es redundante con las fuerzas? ¿O hay una separación entre momento y fuerza? Eh, no, lo que pasa que vieron que nosotros lo vimos como separados los dos temas, ¿no? Porque nos enfocamos en el movimiento de traslación, entonces hablamos de un cuerpo sometido a fuerzas y después hablamos del movimiento de rotación en donde teníamos un cuerpo que tenía la posibilidad de rotar alrededor de un punto, pero eso dependía de que la fuerza resultante aplicada al cuerpo no pasara por el punto a través del cual ese material o esa pieza o esa placa podía rotar, ¿no? Entonces, bueno, es como que en realidad nosotros lo analizamos por separado. Es como que acá en Ok, estas dos preguntas estamos enfocados en, en el movimiento de traslación, ¿no? claro. Sí, sí. En un ejemplo, en la Pero, 8 con dos fuerzas aplicadas, en la 9 con tres fuerzas aplicadas. ok. Pero el momento no deja de ser una fuerza o lo tenemos separado. No, en realidad no es una fuerza, porque recuerden que el momento no tiene unidades de fuerza, porque Ok, resulta del producto de una fuerza por una distancia, ¿no? O sea, solamente podemos llamar fuerza a un vector este, cuya,
cuyo módulo sea una determinada cantidad de newton, ¿no? En cambio acá, Claro. en un momento estamos hablando de un valor numérico de newton metro, ¿no? No es una fuerza. Ok, yo porque había respondido lo de las fuerzas y después al hacer las preguntas de momento volví para atrás y lo agregué como un adicional. Sí, no, yo no lo consideraría asociado a estas preguntas, ¿no? Hasta a las 8 y Sí. 9 por ahora no. Bueno, inclusive vos fijate la pregunta 10, ¿no? De nuevo solamente esta pregunta está enfocada en la traslación solamente. Dice, ¿cuál Claro. es la solución analítica para un cuerpo que solo puede trasladarse? ¿Cuál sería? Bueno, que las fuerzas tienen que estar sobre la misma recta de acción, pero las componentes rectangulares no tienen que ser nulas. O sea, f de x y f de y o de y tienen que ser distintas de cero. Ahora fíjense, alguno me podría decir, Daniel, esa pregunta está incompleta porque vos no nos decís si... Porque ahí dice que el cuerpo puede trasladarse, ¿no? Ahora, el cuerpo se puede trasladar en un movimiento rectilíneo y uniforme o se puede trasladar con un movimiento acelerado, ¿no? Si se traslada con un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿qué sucede? ¿Hay alguna fuerza aplicada sobre él? No, O O sea, puede sí, pero haber se cancela. fuerzas, pero las fuerzas se equilibran y la resultante es nula, ¿no es cierto? Sí, Claro. si no sería acelerado. Ahí. Entonces, en esos casos, la sumatoria que comentaba alguno de ustedes, ya sea tanto en X como, o sea, la sumatoria f de X y la sumatoria f de Y serían iguales a cero. Pero en el caso que el cuerpo se esté trasladando con un movimiento acelerado, ahí sí vamos a tener una resultante. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X será igual a una R en X y la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a una R en Y, ¿no? Claro. O sea, ahí es como que le estamos dando una mayor generalidad a la respuesta, porque el movimiento de traslación, después de lo que venimos hablando, ustedes me podrían decir, Daniel, todos los movimientos son o acelerados o desacelerados, salvo que el movimiento esté sucediendo, por ejemplo, en el espacio, no sé, una nave espacial o una sonda, ¿no? En donde, bueno, ahí vos le diste un impulso y si esa sonda no pasa cerca de ninguna masa importante, se va a mover con un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Y se Sí. va a mantener en el tiempo y va a viajar y va a viajar y va a viajar hasta los confines del universo, ¿sí? Ahora, eh, en la Tierra nosotros convivimos con el rozamiento. Entonces, al haber rozamiento, lo de la primera ley de Newton en realidad es un concepto teórico, ¿no? Porque está bien, vieron que uno puede ir en una ruta con un auto. Vamos a suponer un auto que tenga un control de velocidad, ¿no? Que no sé si se llama, el auto que tengo yo no lo tiene, no sé si se llama de crucero o algo así. Pero hay autos que vos le programás una velocidad y el tipo, vos sacás el pie del acelerador y va siempre a 80 kilómetros o a 100, ¿no? Y vos vas en un camino recto. Quizás ese caso podríamos asimilarlo a un movimiento eh, rectilíneo y uniforme en el cual no hay una fuerza neta aplicada sobre el vehículo, ¿no? Claro. Sí, sí. Ya se encuentra acelerado.
Y claro, Claro. es la misma electrónica del vehículo que está vinculada al motor, hace que a través de su sistema de medición el vehículo se desplace a velocidad constante. Si está desplazándose a velocidad constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, quiere decir que no hay una fuerza resultante aplicada al vehículo, ¿no? Pero bueno, es un Bien. caso como muy particular. En general, yo no sé, eh, pongo en movimiento algo, dejo de ejercer una fuerza sobre él, pero bueno, al estar la fuerza de rozamiento, ese vehículo se va a ir deteniendo por acción de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento va a estar provocando sobre ese vehículo un movimiento desacelerado, que va a llevar a que la velocidad final en algún momento sea nula. ¿Está bien? Sí. Bien, bien. Bueno, a ver que como decía la 10, ¿cuál es la solución analítica para un cuerpo que solo puede trasladarse? Y la 11 dice, ¿cuál es la solución analítica para uno que también puede rotar? Y ahí sí aparece lo que comentaba, eh, no me acuerdo si era Nahuel, no sé, que acá tenemos que empezar a considerar el tema de los momentos, ¿no es cierto? Eh, Sí. que un cuerpo tenga la capacidad de rotar significa que el cuerpo puede hacerlo alrededor de un eje. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza, por ejemplo, que está aplicada con un brazo de palanca respecto de ese eje, ¿qué quiere decir con un brazo de palanca? Que la fuerza resultante no pasa por el eje de rotación. Si pasa por el eje de rotación, la pieza, el material, no va a girar. En cambio, si tiene un brazo de palanca la fuerza respecto del eje de rotación, bueno, ese, ese cuerpo va a rotar. Entonces, bueno, esto estaría representado por la ecuación de sumatoria de momentos respecto del punto sobre el cual podría girar el cuerpo igual a cero, ¿no? Y entonces ahí tendríamos una condición de equilibrio de rotación. La suma de momentos es distinto de cero, ¿no? Si es distinto de cero, no estaría en reposo, ¿no? Nosotros estábamos hablando de equilibrio, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ah, En no, no, realidad no, hablo de la acá dice ecuación para de... que pueda rotar, perdón, distinto de cero sería. Sí, sí, correcto lo que Porque decís. si es igual a cero, no rota. No rota. Sí, sí, correcto, Ok, correcto. ok, ok. Bien, bien. Bueno, la pregunta 12 dice, ¿para qué sirve la primera ley de Newton? ¿Para qué les parece que sirve la primera ley de Newton? Vamos a ver si está en equilibrio. Para saber si un cuerpo está en equilibrio. Bueno, yo en realidad me diría algo así como que nos sirve para comprender este concepto, esta idea conceptual de que un cuerpo permanece en reposo, es decir, no se mueve, o se mueve en línea recta a velocidad uniforme si no hay una fuerza neta actuando sobre él, ¿no? Que de nuevo es una construcción teórica. Por esto que decíamos de que en esta ley, bajo ningún concepto nos estamos refiriendo al rozamiento, ¿no? Pero bueno, es una primera aproximación, es una idea teórica que relaciona fuerzas con movimientos, ¿no?
Entonces, no hay una fuerza, el cuerpo está en reposo. No hay una fuerza neta. O no hay una fuerza neta, el cuerpo se venía moviendo, se venía moviendo. ¿Cómo lo hace? Lo hace en línea recta y a velocidad constante. ¿Está bien? Ok. En cambio, la segunda ley, que posiblemente la segunda ley es la más, no sé si usar la palabra famosa, pero ¿cuál es la particularidad que tiene la segunda ley de Newton? Relaciona la fuerza, la aceleración y la masa. Claro, Muy bien. exacto. Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Se va a acelerar. Se va a acelerar, ¿no es cierto? Y ese vector aceleración, ¿qué características tiene en relación al vector fuerza? En la misma dirección. Eh, Eh, comparten la línea de acción, ¿no? Los módulos, ¿cómo son? Proporcionales. Son proporcionales. La proporcionalidad está dada en razón de qué característica intrínseca del cuerpo. Además, De la masa. De la masa. Muy bien. Estaba pensando, supónganse un vehículo, ¿no? Por ejemplo, un vehículo que ustedes están mirando la pantalla de la computadora. Vamos a suponer que el vehículo está apareciendo del lado izquierdo de la pantalla y se va trasladando hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Y entonces aparece una persona del lado derecho que lo quiere frenar, ¿no? La fuerza, ¿para qué lado estaría apuntando si yo lo quiero frenar? la fuerza que yo pongo hacia el lado izquierdo, Hacia el lado izquierdo. Y la desaceleración hacia la izquierda. hacia la izquierda. Entonces, ¿estamos bien que es hacia la izquierda? O sea, la velocidad, yo tengo la velocidad en un instante, la velocidad al instante siguiente es más baja, ¿no es cierto? Sí, Entonces yo cuando hago el delta V me queda hacia la izquierda. Entonces bien dijo alguno de ustedes que son del mismo sentido, ¿no? Fuerza y aceleración comparten la recta de acción, son de igual sentido y hay una proporcionalidad entre ellos que depende de la masa. ¿Está bien? bien. Bueno. Y por último, la tercera ley de Newton, ¿para qué nos sirve? Para reconocer qué cosa. Que las Una fuerzas, acción hay una reacción. que las fuerzas suceden siempre como De a pares. entre dos de a cuerpos. pares, siempre suceden de a pares. Una fuerza está en un cuerpo y la otra fuerza está en el otro cuerpo que hace contacto con el primero. ¿Y qué características tienen ese par de fuerzas? ¿Cómo son entre sí? Opuesta, profe. Son opuestas, tienen el mismo módulo, comparten la misma recta de acción y son de sentidos contrarios. ¿Está bien? Siempre se cumple. Y sí, porque es un sistema en equilibrio, ¿no? Ah, equilibrado, está bien. Sí, sí. Sí. Bueno, pregunta 15. Desarrolle el concepto de momento de una fuerza. Bueno, ya medio lo comentamos, ¿no?
Decíamos que momento de una fuerza es el resultado de que una fuerza tiene un brazo de palanca respecto de un punto o de un eje alrededor del cual un cuerpo puede girar, ¿no? Entonces el momento de una fuerza está representado por el producto del módulo de la fuerza por esa distancia. Y bueno, lógicamente va a tener unidades del tipo newton metro o kilogramo metro, ¿no? Y el momento de una fuerza uno lo asocia a los movimientos de rotación. ¿Está bien? Bien. ¿Qué se entiende por el centro de gravedad de un cuerpo? Es donde se interceptan las resultantes de las fuerzas ejercidas en los ejes. Bueno, a ver. Cualquier cuerpo tiene un centro de gravedad. Y uno solo. Ese centro de gravedad es único, ¿no es cierto? Es independiente del sistema de coordenadas respecto del cual yo lo determine. Nosotros en la clase anterior habíamos establecido la posición del centro de gravedad de una figura en base a considerar que esa figura estaba constituida por una cantidad de masas puntuales y esas masas puntuales tenían una distancia cada una de ellas respecto de el origen del sistema de coordenadas, y entonces trabajábamos todo ese sistema de fuerzas como sistemas de fuerzas paralelas, y bueno, de esa manera determinábamos la coordenada del centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad, a ver, todo cuerpo que está sujeto al campo gravitatorio terrestre presenta como resultado de la acción de ese campo gravitatorio, tiene un peso asociado. El peso se considera que sería, bueno, la resultante, digamos, de todas esas pequeñas fuerzas paralelas que yo había considerado como ejemplo el caso de un cuerpo humano, y decíamos, bueno, el cuerpo humano vos tenés, no sé, los riñones, entonces tenés el estómago, el hígado, el corazón, es decir, cada uno de los órganos tiene un peso, tiene una posición geométrica, y bueno, si uno hiciera las consideraciones en relación a todos los órganos, todos los huesos, bueno, podría determinar la posición de un centro de gravedad. Y si uno va a una balanza y determina el peso que uno tiene, el valor de ese peso, de esa fuerza igual, cuyo módulo es el peso, la consideraríamos aplicada al centro de gravedad, ¿no? Esa es la sociedad que hay entre el peso y el centro de gravedad. ¿Está bien? Hoy vamos a ver otra manera de determinar el centro de gravedad, pero va a ser de figuras planas lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Ok. Entonces, para determinar su posición, nosotros lo que hacíamos básicamente era que, como considerábamos un sistema de fuerzas paralelas de cada uno de esos
órganos. El hígado pesa tantos gramos y respecto del origen del sistema de coordenadas está ubicado a tal distancia. El corazón pesa tantos gramos y está ubicado respecto del origen de coordenadas a tal distancia. Y así sucesivamente, nosotros teníamos que la posición del centro de gravedad estaba dada por la relación de la sumatoria de lo que serían los momentos de cada una de esas fuerzas. O sea, nos aparecía en la parte superior el peso multiplicada por la distancia y arriba, perdón, y en el denominador dividido la sumatoria de los pesos de cada uno de esos órganos, de cada uno de esos huesos, ¿no es cierto? Componentes del cuerpo humano en su totalidad. Por dar un ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Sí. La pregunta 18 dice, ¿qué sucede en un cuerpo cuando la resultante sobre él no es nula? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que más o menos esto ya lo hemos conversado, ¿no? Si la resultante no es nula, ¿qué pasa? No está en equilibrio. No está en equilibrio. Si no está en equilibrio, ¿qué puede ocurrir? Se mueve con movimiento acelerado, profe. Podemos tener un movimiento acelerado. Si la fuerza pasa por el centro de gravedad, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una traslación de ese cuerpo solamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que esa resultante pasa por el centro de gravedad, habrá un efecto. Ahora, si no pasa por el centro de gravedad, más allá que en los dos casos vamos a tener un movimiento acelerado, bueno, ahí me va a generar una suerte de tendencia a que ese cuerpo rote, ¿o no? Sí. Sí, sí. Claro, si no pasa por la recta de acción, rotaría. Está bien, ¿no? Sería así. Entonces, uno lo puede responder más simple o más sencillo, o más difícil, ¿no? Uno podría decir simplemente, bueno, si la resultante sobre un cuerpo no es nula y nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, evidentemente ese cuerpo se va a mover con un movimiento acelerado, ¿no? Ahora, después podríamos analizar también cuál es la recta de acción de esa fuerza resultante en términos del centro de gravedad, si pasa o no pasa por el centro de gravedad. Si pasa por el centro de gravedad tendremos un efecto, si no pasa por el centro de gravedad tendremos otro efecto, se trasladará y tendrá una tendencia a rotar también, ¿no? Tendremos una suerte de desequilibrio. ¿Está bien? Perfecto. Sí. La pregunta 19 dice, esto yo no lo comenté en la clase anterior, pero bueno, pienso que, digamos, analizando las dos leyes como en paralelo, uno lo puede visualizar. ¿Por qué se dice que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda? ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Que en una la No hay resultante aceleración, es en otro cero. no. Claro. Por eso, la primera ley es un caso particular de la segunda, porque sería el caso en el cual la aceleración es nula, es decir, no tenemos variación de velocidad. Con lo cual, hay algunos autores, cuando uno lee a algunos autores, dicen que en realidad las leyes de Newton son dos. Si uno reescribe la segunda ley de Newton, considerando integrar esta posibilidad de aceleración nula, uno podría tener dos leyes, ¿no? Pero bueno, se ha mantenido con las tres leyes por una cuestión
de, bueno, de tradición, de que Newton de esta manera las planteó y bueno, hasta el día de hoy se sigue hablando de las tres leyes de Newton, ¿no? Pero en realidad la primera es un caso particular de la segunda que es más general. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe, Sí. perfecto. Bien, profe. Vamos, casi. Bueno. ¿Por qué se habla de masa inercial y de masa gravitatoria? Profe, la masa inercial es la resistencia del cuerpo a ser acelerado por una fuerza, o sea, y es la cantidad de materia que tiene un cuerpo u objeto, ¿puede ser? Bien. ¿Y dónde me aparecería, en qué ecuación me aparece la masa inercial? Vieron que nosotros vimos muy poquitas fórmulas la clase anterior, Bien. ¿no? ¿No es la de la Fuerza fuerza por la por masa aceleración? por aceleración. Claro. O sea, en esta ecuación debida a Newton, ¿no? Esta es la masa inercial. ¿Por qué le llamamos masa inercial? Porque el tema es así. Si yo tengo un cuerpo en reposo, ¿no? Si el cuerpo en reposo es pequeño y es liviano, yo haciendo poca fuerza lo pongo en movimiento. Entonces, esta masa que aparece en esa ecuación, ¿no? En alguna medida es la resistencia que opone ese cuerpo para que pueda ser puesto en movimiento. Por el contrario, si yo tengo una locomotora apoyada sobre la vía y la quiero poner en movimiento empujándola, y bueno, lo más probable es que muy pocas personas en el mundo puedan poner en movimiento una locomotora empujándola solo. ¿Está bien? Porque bueno, esa masa es tan enorme, ese cuerpo, esa locomotora opone tanta resistencia a salir de su estado de reposo, que bueno, va a haber que hacer una fuerza mayúscula para que se acelere un poquito, ¿no? Profe, por eso dicen que la masa es inversamente proporcional a la fuerza en la fórmula esta. Es inversamente proporcional a que... A la fuerza. Había visto esa definición, o sea que de la segunda ley era fuerza igual a masa por aceleración. Sí, La aceleración es directamente proporcional y la masa inversa. Bueno, ahí matemáticamente no está inversa, pero entiendo que por esta relación. sí, matemáticamente como que no lo ves así, no se ve así, pero claro, quizás está bueno el planteo que haces porque vos no lo estás pensando matemáticamente, sino que lo estamos pensando en términos de la resistencia que ofrece esa masa, ¿no? Pero de todas maneras, lo estaba analizando de esta manera. Si yo tengo una masa pequeña, para ponerla en movimiento voy a aplicar poca fuerza. Si yo tengo una masa más grande voy a tener que aplicar una fuerza mayor. Entonces resultan también en el sentido que las leo en la fórmula, ¿no? Como que serían proporcionales. ¿O no? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces acá tenemos de la masa inercial. Pero por otro lado, decíamos que cualquier cuerpo sometido al campo gravitatorio terrestre aparece sobre él una fuerza a la que nosotros conocemos como peso del cuerpo, que resulta igual al producto de la masa gravitatoria por la aceleración de la gravedad, que es la aceleración provocada por el campo gravitatorio terrestre, ¿no?
Entonces, en alguna medida pasa algo parecido. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula de arriba y la de abajo? Que el campo gravitatorio, a menos de pequeñas diferencias que hay en función de la latitud, de la altura, etcétera, nosotros podemos considerar que para todo el planeta Tierra, sin cometer mayor error, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea, ese es un valor único, es una aceleración, un valor de aceleración con el cual la Tierra atrae a los cuerpos. Y la atracción, la fuerza de atracción, es proporcional a la masa, a esa característica intrínseca que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, como son dos fórmulas en alguna medida distinta, es que hablamos para el primer caso de masa inercial, para el segundo caso de masa gravitatoria, pero en realidad la masa inercial y la masa gravitatoria son la misma, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Distinta manera de expresarlo. Distinta manera de O de expresarlo. usar las variables. Ahí. Pregunta 21. ¿Cuáles son las aportaciones de Mach para comprender los conceptos de masa inercial y de fuerza? Bueno, esto en realidad hay que trabajarlo un poco, ¿no? Porque Mach lo que hizo fue una experiencia de laboratorio en donde, bueno, nosotros hablábamos de bolas de billar de distintos tamaños, en donde, dos bolas de billar, ¿no? En donde a cada una de ellas teníamos asociados un mecanismo de interacción. Esas bolas de billar las hacíamos chocar. Como resultado del choque, las bolas de billar se separaban según una recta de acción que une sus centros. Si nosotros medíamos la aceleración en un determinado instante y hacíamos la relación entre la bola de billar 1 y la bola de billar 2 y volvíamos a medir las aceleraciones un tiempo después y volvíamos a hacer las relaciones de las aceleraciones, que iban a ser menores porque al haber rozamiento, lógicamente la aceleración va disminuyendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo que no se modifica es la relación, y a eso Mach definió como masa inercial de la partícula 2 respecto de la partícula 1. Y después dijo, esto me sirve como el concepto de masa inercial es un concepto relativo, porque tiene dos subíndices, m21, si yo a la partícula 1 la adopto un patrón, por ejemplo, un patrón de 1 kilogramo masa, bueno, ahí ya voy a poder hablar de la masa inercial, ¿no es cierto? Esa masa inercial siempre va a estar referida a esa masa patrón. Y bueno, después, ¿qué pasaba? Que si nosotros multiplicábamos la masa por la aceleración, ese producto me daba un valor de la intensidad de la interacción. Y a esa intensidad de la interacción él la designó como la fuerza, ¿no? Que era lo que en alguna medida no estaba tan bien definido ni por Hooke ni por Newton, ¿sí? Así que estas son un poco las aportaciones de Mach para comprender los conceptos de masa inercial y de fuerza, ¿no? Es muy importante esta idea de que la masa inercial es un concepto relativo, porque fue preciso establecer 1 kilogramo patrón, y entonces, si por ejemplo en mi caso yo peso 85 kilos, quiere decir que yo tengo
tengo una masa 85 veces más grande que la de la masa patrón, y que si nos pusieran en interacción, es decir, si yo tuviera un choque contra esa, contra esa masa patrón, contra ese kilogramo patrón, el kilogramo patrón se aceleraría 85 veces más que mi caso, ¿no? Porque están en relación inversa. ¿Está bien? Ok. Bueno, finalmente, ¿cuál es la unidad de fuerza y cómo se determina? El Newton. Bien. La unidad de fuerza es el newton. La fuerza necesaria para impartir la aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama, cómo se diría entonces qué es la unidad de fuerza? ¿Qué particularidad tiene la unidad de fuerza? ¿Que es una unidad de qué tipo? En realidad es una unidad derivada, ¿no? Porque Claro. si yo... ¿De dónde surge la unidad? Surge de esta fórmula. O sea, en el Sistema Internacional de Unidades, la masa, la unidad de masa es el kilogramo, ¿no? Y la unidad de aceleración son metros por segundo cuadrado. Entonces, al producto de kilo por metro sobre segundo cuadrado, que sería la unidad de fuerza, se la define como newton. Es una unidad derivada que depende de la unidad de masa y de la unidad de aceleración. Y la unidad de aceleración depende de la unidad de longitud y de la unidad de tiempo. Y como bien decía uno de ustedes, si yo tengo una masa de 1 kilogramo a la cual le aplico una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, la fuerza sobre esa masa será de 1 newton, ¿no? Sí. ¿Está Ok, bien? perfecto. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta? No, bastante bien, por lo menos en mi parte, con las preguntas.